Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid. Les voy a hablar sobre el tratamiento de melanoma, tanto metastásico adyuvante desde el punto de vista de oncología médica. Como ustedes recordarán, el tratamiento de melanoma después de la era de la quimioterapia, porque realmente la dacarbazina ofrecía sí un beneficio en supervivencia global, pero un beneficio realmente pequeño. La era actual del tratamiento de melanoma inició con inmunoterapia. Inició específicamente con este estudio que ustedes están viendo, donde en segunda línea, tras haber recibido los pacientes un tratamiento de quimioterapia, específicamente con dacarbazino, con paclitaxel carboplatino, habían recibido un tratamiento o recibieron un tratamiento de ipilimumab más una glucoproteína 100, que en realidad era como un intento de una vacuna para tratar de estimular todavía más el efecto de la respuesta inmune, versus ipilimumab más placebo versus la vacuna más placebo. Obviamente el estudio tenía la intención de mejorar y de encontrar un beneficio en segunda línea. Y lo que encontraron los autores desde el principio es que había un beneficio en la supervivencia global. Recordemos, aquí está comparado contra placebo, si bien hay un segundo brazo que incluye la vacuna GP100. Cuando ustedes ven, por ejemplo, ipilimumab más GP100 y el brazo de ipilimumab más placebo, prácticamente se comportan exactamente igual. Y esto obviamente es por el efecto del ipilimumab, no sirve de nada, absolutamente de nada GP100. Y cuando vemos el brazo placebo, pues obviamente tiene una peor supervivencia. Si nosotros lo vemos en mediana, 6.4 meses de supervivencia mediana, dado como segunda línea, que sorprendentemente era bastante parecido a lo que se alcanzaba con dacarbazina o con paclitaxel carboplatino, dado como primera línea. Algo interesante desde el principio con ipilimumab es que, si bien había en segunda línea un beneficio palpable en la supervivencia mediana y en la supervivencia global que lo llevaba a 10 meses, la realidad es que la supervivencia libre de progresión, al menos medido como mediana e incluso en su hazard ratio, la realidad es que no era tan importante. Como ustedes pueden ver, prácticamente la supervivencia libre de progresión es la misma, incluso con placebo. Y entonces, en aquel entonces no entendíamos mucho el concepto de por qué había un beneficio en supervivencia global y no un beneficio en supervivencia libre de progresión, aunque sabemos que no son variables subrogadas. Y poco a poco empezamos a visualizar que eran los pacientes que respondían al tratamiento los que tenían una mayor probabilidad de tener una supervivencia global prolongada. Cuando ustedes, por ejemplo, comparamos las tasas de respuesta en realidad eran bastante bajas. Obviamente con placebo no había posibilidad de tasas de respuesta, 1.5, pero si vemos incluso, por ejemplo, el mejor brazo de ipilimumab, 10.9 de posibilidades de tasa de respuesta. La mayoría de estos pacientes hacían tasa de respuesta parcial, muy pocas tasas de respuesta completa, menos del 1%. Sin embargo, chéquense, en aquellos pacientes que tenían tasa de respuesta, la duración de la respuesta era bastante buena, de 28.5 y de 21.1, de tal forma que garantizaba que este medicamento se tenía que probar y testear en primera línea de tratamiento, ¿no? Precisamente por esta duración de la respuesta. Y algo que llamaba también la atención es la posibilidad de estar vivo a largo plazo, que ya se veía desde este estudio en segunda línea. Y por supuesto, entonces pasó ipilimumab a un tratamiento de primera línea, ahora comparado contra la carbazina. Recuerden un detalle, este estudio era ipilimumab más dacarbazina, que nadie lo utiliza así, eso es una realidad, pero acuérdense que están ustedes preparándose para un examen del consejo y que eventualmente necesitan recordar que este estudio es ipilimumab más dacarbazina, porque en estricta esencia debería darse así el tratamiento, aunque en ninguna guía es una realidad que está así, porque se da por entendido que la dacarbazina no tiene un efecto sinérgico con el ipilimumab. En primera línea, el ipilimumab alcanzó un beneficio nuevamente en supervivencia global y no alcanzó un beneficio en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, por ejemplo, el beneficio en supervivencia global era palpable tanto en supervivencia mediana, tal palpable tanto en hazard ratio, con una P obviamente estadísticamente significativa para poderlo llamar un beneficio real,
y algo que ofrecía que gustaba muchísimo en aquella época, que incluso hizo, obviamente se tenían que hacer comparaciones en aquel entonces con Bemurafenib y con Dabrafenib en otros países, porque en México no había, sobre las posibilidades de mantener vivo a largo plazo al paciente y sobre las posibilidades de que se pudieran tratar incluso pacientes BRAF positivo. Ahorita vamos a dejar un poquito de BRAF, vamos a enfocarnos en inmunoterapia y después les hablaré de BRAF. Y lo que era interesante, 22% de los pacientes con ipilimumab en primera línea tenían un beneficio a largo plazo y 22% de los pacientes estaban vivos a 5 años cuando eran tratados con ipilimumab. No eran todos los pacientes, eran pocos pacientes, la mayoría no respondía, pero los que respondían muy bien, que ahora es uno de los principios básicos incluso de la inmunoterapia, no solamente en melanoma, sino en muchos otros tumores. No voy a hablar de todos los estudios, voy a hablar de los más importantes. El Checkmate 067 es uno de los estudios más importantes. Es un estudio que fue ampliamente criticado por una razón, pero que en realidad es uno de los estudios que más nos ha enseñado. Es un estudio, como ustedes recordarán, en primera línea de tratamiento, ya en una era donde ipilimumab funcionaba y era un estándar y era considerado un estándar de tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes BRAF negativos, que no significa que no pudiera ser utilizado en BRAF positivo. Comparó nivolumab, que previamente había demostrado en un tratamiento de segunda línea ser efectivo, pero comparó también la combinación de nivolumab más ipilimumab. El estudio fue criticado por una cosa, y el estudio en realidad fue criticado hasta que salieron los resultados, porque como ustedes pueden ver, como podremos ver en los resultados, hay un beneficio también de dar la combinación de un anti-PD1 más un anti-CTLA4. Estas son las características demográficas. En realidad puse estas para que ustedes recuerden algo que puede ser factible de que les pregunten en su consejo. ¿Qué porcentaje de los pacientes tienen DHL positiva? Recordemos que DHL es el factor principal de mal pronóstico cuando hablamos de enfermedad metastásica en melanoma, y recordemos que para aproximadamente el 30 a 35% de los pacientes, y esto se replica en absolutamente todos los estudios, el 30% de los pacientes tienen DHL positiva, y aquellos pacientes que tienen DHL más de 2, que también son pacientes que en todos los subanálisis salen que tienen una peor supervivencia, es alrededor del 10 al 12%. Importante tener esto en la mente, porque es el principal factor de riesgo. Como les mencionaba, hay un beneficio, y ahora sí es un beneficio con la era de los anti-PD1, sí se alcanza y cambió esto que no lograba ipilimumab en un beneficio en supervivencia libre de progresión, cambió ahora con la era de ipilimumab, de nivolumab, perdóneme, y de pembrolizumab, porque sí hay un beneficio palpable en supervivencia libre de progresión. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el brazo de nivo tiene 6.9 en supervivencia mediana contra 2.9 para el brazo de ipilimumab, muy parecido a lo que se había comportado en estudios previos. Pero fíjense qué pasa cuando se le da nivolumab más ipilimumab, 11.5. Es decir, hay un beneficio palpable de nivolumab más ipilimumab a favor de dar la combinación, incluso cuando uno ve las gráficas de manera burda y uno lo compara de manera burda contra nivolumab, también hay un beneficio tanto en supervivencia libre de progresión y hay un beneficio en supervivencia global. Aquí un detalle que es muy importante, por lo cual no podemos llamar a nivolumab más ipilimumab un estándar de tratamiento, y por lo cual el estudio fue altamente criticado en su momento, que no había una comparación y no se había preplaneado una comparación de nivolumab más ipilimumab versus nivolumab. Es decir, estas comparaciones, estos hazard ratio, son comparando nivolumab más ipilimumab versus ipilimumab y nivolumab versus ipilimumab. Y eso pues eventualmente nos ha dejado con la necesidad de realmente tener otro estudio de combinaciones para ver si realmente las comparaciones y las combinaciones son mejores. Aunque es una realidad que ahora ese estudio difícilmente se va a realizar, que ahora ya muchos expertos y mucha gente aceptan nivolumab más ipilimumab como un muy buen estándar de tratamiento, y basado en dos situaciones. Primero, lo que ha demostrado nivolumab más ipilimumab en otros tumores, cáncer de pulmón, cáncer renal, mesotelioma, etcétera. Es decir, las combinaciones sí funcionaban. En su momento este era el único estudio que nos decía que probablemente una combinación pudiera funcionar.
Y la segunda es que si nosotros recordamos las características basales de los pacientes, prácticamente son las mismas, es decir, son equiparables y son comparables porque la población es la misma, no es que sea una población diferente y que eso pueda meter sesgo. Sin embargo, si somos completamente ortodoxos, como deberían ser para el Consejo, nivolumab y ipilimumab es solamente una opción, no puede ser un estándar de tratamiento y esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Una de las cosas que uno piensa es, bueno, ok, nivolumab más ipilimumab pareciera en las curvas de supervivencia libre de progresión y en supervivencia global ganarle un poquito a nivolumab, pero ¿cuáles son esos pacientes? Tú dime cuáles son esos pacientes y probablemente te la compre. Bueno, y en los subanálisis, recordemos también el valor metodológico que esto tiene, en los pacientes BRAF wild type o silvestre no hay, parece haber un beneficio de hacer la combinación y en los pacientes con BRAF mutado parece hacer un beneficio. Es decir, BRAF, recuerden que es otro factor de mal pronóstico. Los pacientes con BRAF, melanoma metastásico y BRAF positivo tienen más probabilidades de tener metástasis en el sistema nervioso central, tienen más posibilidades de tener mayor mitosis por campo, tienen un tumor mayor agresivo, incluso tienen pues un comportamiento y una supervivencia libre de progresión, una supervivencia global en la era anterior a los anti-BRAF que tenían una peor supervivencia global y una peor supervivencia libre de progresión. El otro grupo de los pacientes que parecen verse beneficiados de la doble combinación son aquellos con PDL1 negativos, que aquí el punto de corte en realidad no es negativo o menor de 5. Ahí pareciera haber un beneficio también a favor de nivolumab y ipilimumab. Y esto, en realidad, yo lo he mencionado en varias pláticas, que los peores pacientes en muchos tumores, en cabeza y cuello, en renal, en pulmón, en melanoma, en mesotelioma, los peores pacientes, los de peor pronóstico, por alguna razón se benefician de dar un tratamiento con el doble bloqueo de inmunoterapia. De tal forma que si uno quiere tratar de diferenciar cuáles son los mejores para pacientes con nivolumab más ipilimumab, tendrías que mencionar estos dos factores pronósticos. Cuando veamos a las tasas de respuesta, porque es importante que las sepan, cuando uno compara, empiecen viendo lo de la derecha, por favor, cuando uno compara nivolumab, y esto es importante que lo tengan en mente porque son parecidos a lo de pembrolizumab y con eso puedes hacer comparaciones con los ITKs y puedes hacer comparaciones con la combinación de doble inmunoterapia. Las tasas de respuesta es del 44%. 44% para inmunoterapia monodroga, anti-PD1 monodroga, con un 55% de beneficio clínico. Esto es importante porque cuando yo hablo, por ejemplo, de inhibidores tirosinosinasa, esto cambia radicalmente. El beneficio clínico se vuelve un 92% y esto generalmente es una ventaja precisamente para los ITK, aunque obviamente dar nivolumab o pembrolizumab es una buena opción también, incluso para pacientes anti-BRAF. Es decir, no hay estándares de tratamiento en melanoma en primera línea, no podemos hablar de estándares de tratamiento. ¿Qué pasa cuando das la combinación? También aumenta la tasa de respuesta de 44 a 58% y aumenta el beneficio clínico. Es decir, el 71% de los pacientes tienen beneficio clínico. ¿Eso qué significa? Al final significa que un 29% de los pacientes, a pesar de dar doble tratamiento, no responden al tratamiento de inmunoterapia. Esto hay que tenerlo en cuenta más que en el consejo, en la práctica diaria, porque pues tú tienes que escoger un paciente sin saber si va a responder o no, le tienes que escoger el mejor tratamiento. Recordemos que si bien el CheckMate 067 es el característico y el probablemente más importante que tenemos con nivolumab, no es la única anti-PD1 que se puede utilizar. El estudio Keynote es un estudio diferente, pero es un estudio interesante. Pembrolizumab ha tenido menos estudios en melanoma, le ha puesto más interés a otros tipos de tumores y ha posicionado este medicamento en otros tipos de tumores, pero el estudio de Keynote 006 es un estudio interesante. Primero, es un estudio antiguo, es un estudio que fue presentado en ASCO del 2016, es un estudio sí utilizando un anti-PD1, pero utilizaban todavía las dos dosis o dos regímenes de pembrolizumab, las dos a la misma dosis, 10 miligramos por kilogramo de peso, pero comparado entre cada 2 o cada 3 semanas por 2 años como se debe dar, comparado contra el tratamiento de ipilimumab. Para fines prácticos, el dar pembrolizumab a las diferentes dosis era efectivo y como ustedes pueden
pueden ver, había un beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como un beneficio en supervivencia global palpable, comparable contra ipilimumab. De tal forma que obviamente abría la puerta y abrió la puerta para que pembrolizumab también pudiera ser utilizado de primera línea. Y en realidad su comportamiento, sinceramente, es muy, muy parecido a lo que se encuentra con nivolumab. Sin embargo, hay algunos datos que son interesantes de este estudio, sobre todo los datos de cómo se comportaron aquellos pacientes que salieron del estudio a los 2 años o que se les quitó el medicamento a los 2 años. Porque ustedes recordarán que previamente había un estudio con nivolumab donde nos decía que aquellos pacientes que tenían respuesta completa pudieras quitarle el medicamento y esto no tenía un efecto a largo plazo, es decir, incluso si el paciente tenía respuesta completa durante los primeros 6 meses, podías quitar el nivolumab. Sin embargo, en aquellos pacientes que no habían tenido respuesta, el quitarlo tempranamente podía ser deleterio para el paciente. Sin embargo, pembrolizumab siempre se planteó quitar a los 2 años, obviamente, si el paciente no había progresado dentro de esos 2 años. La supervivencia a largo plazo presentado en ESMO de este estudio, tanto en supervivencia en todos los pacientes como en los pacientes que no habían tenido ningún tratamiento previo, perdónenme, se me faltó decirles, este estudio tiene otra característica. Este estudio permitieron entrar pacientes tanto vírgenes a tratamiento, es decir, primera línea de tratamiento, como pacientes que ya habían recibido un tratamiento de quimioterapia previa, es decir, segunda línea de tratamiento. Pero ustedes pueden ver que tanto en aquellos pacientes de primera línea como en todos los pacientes, en realidad se comportan bastante parecidos. En supervivencia global, 38.7 meses versus 17.1 meses en aquellos pacientes utilizados en primera línea, y también tenía un impacto en la supervivencia global y tuvieron un impacto positivo en la supervivencia global de 11.2 meses versus 3.7 meses, repito, parecido a lo que nos había mostrado nivolumab. En cuanto a las tasas de respuesta, en cuanto al beneficio clínico, bastante parecido nuevamente. Si nosotros tomamos, por ejemplo, lo que hoy es estándar, pembrolizumab, cada 3 semanas tenemos 13% de tasas de respuesta completa, 23% de respuesta parcial y 11% de enfermedad estable, bastante parecido a lo que había demostrado o lo que se demuestra con nivolumab en monodroga. Sin embargo, nuevamente, lo interesante de todas las inmunoterapias es que aquellos pacientes que te responden tienen una larga duración de la respuesta y eso tiene obviamente un impacto tanto en supervivencia libre de progresión como un impacto en la supervivencia global. Por eso es que en inmunoterapia en general la tasa de respuesta pareciera ser una variable subrogada de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global. Aquí el problema es, o aquí lo que tenemos que estar buscando día a día es que cada vez más pacientes tratados con inmunoterapia tengan tasa de respuesta, no importa si es respuesta completa, respuesta parcial o incluso si tienen algún beneficio clínico, me refiero a enfermedad estable, porque entre más pacientes tengas, mayor probabilidad de entonces tener un impacto y de ir mejorando esa supervivencia global. ¿Qué pasó con aquellos pacientes que terminaron o que terminaron el estudio, el Keynote-006, que es uno de los primeros estudios? ¿Qué porcentaje de pacientes recibían o qué tratamientos recibían de segunda línea? Obviamente, si habían estado expuestos a ipilimumab, se permitía hacer un cambio a un tratamiento de pembrolizumab, pero solamente el 26%, el 38% de los pacientes recibió una estrategia así. Los pacientes que habían recibido pembrolizumab se permitía dar ipilimumab, que ahora pudiera ser considerado la segunda línea de tratamiento en el caso de que no lo hayas utilizado en combinación en primera línea, el 26%, y un porcentaje de alrededor de 15-21% que eran obviamente BRAF positivos, recibieron la doble inhibición con inhibidor tirosino-sinasa. Ahora bien, esta es la respuesta. Al final ya la habíamos mencionado, perdónenme por cuestión de tiempo, me la voy a pasar un poquito más rápido. Sin embargo, bueno, cuando vemos la duración de los pacientes, ya excluyendo a los pacientes que no respondieron al tratamiento, en realidad es bastante parecido. ¿Qué significa esto? Que en realidad pareciera ser que una variable importante en inmunoterapia, al menos en melanoma, es la tasa de respuesta. Porque fíjense, por ejemplo, en primera línea, aquellos pacientes con ipilimumab
que respondieron se comportan exactamente igual que aquellos pacientes con pembrolizumab que respondieron. Claro, hay un punto muy, muy importante a pensar aquí. ¿Cuántos respondieron con pembrolizumab? 171 pacientes. ¿Cuántos respondieron con ipilimumab? 31 pacientes. ¿Qué significa? Lo que significa es que tienes una droga que tiene más posibilidades, llamada pembrolizumab o llamada un anti-PD1, que tiene mayores posibilidades de generar esa tasa de respuesta y por lo tanto tener un impacto en supervivencia global. Entonces, acuérdense, la tasa de respuesta cuando hablas de inmunoterapia también es importante. Ahora bien, ¿qué pasa con los pacientes que después de 94 semanas o 35 ciclos de tratamiento con pembrolizumab, se les interrumpió el tratamiento? Bueno, esos pacientes que llegaron a 35 semanas, la mayoría, el 63%, tuvo respuesta parcial, el 27% tuvo respuesta completa y solamente un 10% tuvo enfermedad estable. ¿Qué significa? Las probabilidades de tener enfermedad estable o como mejor respuesta y llegar a 2 años en realidad es baja, solamente es de un 10%, pero si tienes respuesta parcial es más del 50% y si tienes respuesta completa es del 27%. Esta es la supervivencia libre de progresión después de que los pacientes interrumpieron. Y para fines prácticos y muy concisos, el 78% de los pacientes se mantenía sin progresión después de haber suspendido el pembrolizumab 24 meses después o 2 años después, 78% de los pacientes, lo cual te deja en general bastante tranquilo. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que hicieron respuesta completa y los pacientes que hicieron respuesta parcial, es decir, la posibilidad, por ejemplo, en enfermedad estable, obviamente también hay una posibilidad, nada despreciable, en ese 10% de los pacientes, el 66% de los pacientes llegó a 18 meses, aquí el punto de corte es diferente, pero a 18 meses llegó el 66%, pero bueno, hay más posibilidades si tienes respuesta completa o respuesta parcial. Es decir, a lo mejor no es tan importante que se aprendan exactamente los datos, sino que obviamente asimilen, porque en realidad esto se repite en muchos otros tumores cuando son utilizados en los tratamientos o los diferentes tratamientos anti-PD1 que hoy tenemos aprobados en la actualidad. Ahora bien, bueno, esta es otra forma de ver los datos, aquellos pacientes cómo se fueron comportando. Bueno, pues la mayoría de los pacientes habían tenido respuestas parciales, como ustedes pueden ver en los triangulitos rojos, y son los pacientes que más duración tuvieron. Perdonen. Ahora bien, ¿qué pasó en aquellos pacientes que progresaron? En realidad son poquitos pacientes, son 103 pacientes, bueno, perdón, son 19 pacientes de 103 pacientes. En aquellos pacientes que se les volvió a dar el pembrolizumab, la mayoría de los pacientes, pero estamos hablando de muy poquitos pacientes, la mayoría de los pacientes volvió a tener una respuesta. Estos son los únicos datos que tenemos en melanoma de que eso pudiera pasar. Se toman hoy como una verdad a medias, en el sentido de que no pudiera ser un estándar, pero sí te da cierta confianza para decir, bueno, si el paciente terminó los 35 meses y por ejemplo, si les hicieran la pregunta, terminó los 35 meses y después progresó, no hay un tiempo para decir cuando, como si fuera esto cáncer de ovario y para decir cuándo es platino resistente o platino sensible, no existe ese tiempo, no se ha medido ese tiempo y las opciones que tendrías en aquel caso es o cambiar de tratamiento, cualquiera que este sea, incluso ipilimumab, o cambiar a un ITK si es BRAF positivo, pero también una opción es dar pembrolizumab, pero tienes que hacer énfasis en que el estudio es un estudio, o sea, que son un análisis de datos de este estudio que son realmente pobres. Cuando hablamos de BRAF, ustedes saben perfectamente que la historia comenzó con Vemurafenib, publicado en el New England, respuestas impresionantes, pero que el gran problema de Vemurafenib era que tenía muy buenas tasas de respuesta, pero que cuando los pacientes progresaban rápido, progresaban relativamente rápido, es decir, las supervivencias libre de progresión por sí solos no eran tan buenas y cuando el paciente progresaba le iba muy mal. Y que a largo plazo, lamentablemente, los pacientes no
teníamos la posibilidad de estar vivo, por ejemplo, a largo plazo, a 5 años, era menor al 2% tratados con bemurafenib. ¿Qué significaba? En realidad dependía de otros factores pronósticos más que del efecto de bemurafenib. Aquí, por ejemplo, cuando están comparados contra la carbazina, pues obviamente el bemurafenib y el dabrafenib te ofrecen una mejor supervivencia libre de progresión comparado contra la carbazina, comparado contra paclitaxel carboplatino, que en realidad el estudio está comparado contra la carbazina, pues, y si nosotros vemos la supervivencia libre de progresión con dacarbazina, pues en realidad es muy mala, no supera los 3 meses en ningún estudio, ni el de dabrafenib ni el de bemurafenib. Por eso es que dacarbazina y paclitaxel carboplatino, sé que en nuestro país sigue siendo una opción, pero acuérdense que aquí estamos en un examen, es decir, dacarbazina y paclitaxel carboplatino, siempre hay que tenerlo en mente, pero no son los tratamientos que eventualmente debiéramos dar. Voy a concretar lo de dabrafenib, trametinib. Por supuesto, también está el estudio de bemurafenib más cobimetinib y ahora encorafenib más vinimetinib. Sin embargo, es importante saber que, bueno, ninguno de estos otras combinaciones están disponibles en México y por eso nos concentramos en Combi D y en el Combi B, que es dabrafenib más trametinib. Este es el pool análisis y perdónenme que les traiga el pool análisis ya de entrada porque al final sé que se tienen que aprender los dos estudios, tanto el Combi D y el Combi B. Sin embargo, la realidad es que es bastante parecido todos los resultados. Incluso si ustedes ven, por ejemplo, la mediana en supervivencia global del COMBI-D y el COMBI-B son 25 meses, es decir, es bastante parecida los dos estudios. La diferencia obviamente es que el COMBI-D es dabrafenib trametinib comparado contra dabrafenib y el COMBI-B dabrafenib trametinib comparado contra bemurafenib. Estas son las características basales de todos los pacientes. Nuevamente, 34% de los pacientes DHL más de DHL positiva, DHL alterada, pues, y 11% de los pacientes más de 2 veces. Es decir, repito, esto es algo que se compara y esto sí es importante que lo sepan porque es el principal factor de pronóstico. ¿Cuál es la supervivencia libre de progresión a 5 años de dabrafenib trametinib? 11.1 meses. ¿Y cuál es la supervivencia? Perdón, bueno, ahorita les voy a hablar de la supervivencia global, es de 25 meses, pero quiero hacerle recalcar que hay un pool análisis en estos dos estudios de dabrafenib trametinib, incluyendo los estudios fase 2, donde la doctora Georgina Long demostró que los pacientes que peor les iba con dabrafenib trametinib eran los pacientes que tenían más de 3 sitios de metástasis, una DHL aumentada y un mal-ECOG. ¿Qué significa? ¿Qué otros factores pronósticos conoces para en melanoma? El principal, DHL aumentada, ya lo dijimos. Por supuesto, el tener un mal-ECOG es factor pronóstico en todos los tumores, en todos los tumores, pues. La tercera es tener metástasis del sistema nervioso central y la cuarta es tener, bueno, BRAF positivo, también es un factor de mal pronóstico, y la quinta, perdónenme, es tener más de 3 sitios metastásicos o tener una alta carga tumoral. Esto está demostrado en los estudios de inhibidor tirosinosinasa. Cuando hacemos una comparación, por ejemplo, entre aquellos pacientes que tienen DHL normal o DHL aumentada, ustedes pueden ver que las tasas de supervivencia a largo plazo también se ven afectadas. Pero algo importante, esto estamos hablando de supervivencia libre de progresión, que el 25% de los pacientes con dabrafenib trametinib no hayan progresado 60 meses después o 5 años después, 1 de cada 4 pacientes, te quita ya el mito de que solamente la inmunoterapia puede tener supervivencias libres de progresión o supervivencias globales a largo plazo. ¿Cómo se comportan aquellos pacientes que son los de mejor pronóstico? Los DHL normales, con ECOGs buenos, con menos de 3 sitios metastásicos, el 31% de los pacientes no ha progresado a 5 años. Ahora bien, mucha gente dice, bueno, pues es que a lo mejor ese efecto, sobre todo el efecto en supervivencia global, porque supervivencia libre de progresión no mide eso, pero el efecto benéfico que tienes en supervivencia global en realidad no está dado por la primera línea, es decir, por los TKIs, sino a lo mejor está dado por el rescate del tratamiento de inmunoterapia. Se las compraría si esto fuera
la mayoría de los pacientes hubieran sido tratados con inmunoterapias de anti-PD1, nivolumab y ipilimumab, pero como ustedes pueden ver, solamente el 34% de los pacientes fue tratado con un anti-PD1, la mayoría de los pacientes en segunda línea recibió ipilimumab, y ya vimos que las tasas de respuesta de ipilimumab no son tan buenas y que por lo tanto no tienen un impacto tan importante en supervivencia global, y por eso es que para mí es una verdad que iniciar en primera línea con inhibidores de tirosina es una buena opción, no para todos los pacientes, me parece que para los pacientes, sobre todo que tienen factores de buen pronóstico y que obviamente que tienen BRAF positivo, la supervivencia a largo plazo es buena. La mediana, 25.9 meses para inhibidor tirosinas, 5, la probabilidad de estar vivo a 5 años, 34%, pero obviamente hay una diferencia entre aquellos pacientes que tienen DHL normal de aquellos pacientes que tienen DHL positivo, probabilidad de 43 versus 16%, pero si tomas aquellos pacientes, los de mejor pronóstico DHL normal, menos de 3 órganos de sitios metastásicos, el 55%, más de la mitad de tus pacientes va a estar vivo a largo plazo. Las tasas de respuesta, ya se los mencioné, el 91% de los pacientes tiene beneficio, 19% de tasas de respuesta completa, equiparables a lo que muestras en PDL1, 49% de tasas de respuesta parcial, equiparable a lo que demuestras con los anti-PD1, pero mayor probabilidad de enfermedad estable, es decir, mayor beneficio en todos los pacientes. La tasa de respuesta con los ITK, si bien no se ha manejado como una variable subrogada tan importante como es en la inmunoterapia, la realidad es que también es algo importante. Obviamente les va mejor a los pacientes que tienen respuesta completa que a los pacientes con respuesta parcial y a los pacientes con respuesta estable. Las probabilidades de estar vivo a largo plazo aquí se ven muy aumentadas, al revés, no discretamente, muy aumentadas cuando el paciente tiene respuesta completa, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. De tal forma que es importante que tú vayas buscando también una respuesta independientemente de qué terapia estás utilizando cuando hablas de melanoma. Ahora bien, obviamente el objetivo primario nunca va a ser tasa de respuesta. Esto, en el caso de que tú digas tasa de respuesta, tienes que explicarlo de forma adecuada cuando estés en el consejo. Obviamente el objetivo primario de todos los tumores, de todos los tratamientos, es tener mayor beneficio en supervivencia global, que se logra con las dos estrategias. Pasemos rápido a hablar de melanoma adyuvante, y aquí voy a utilizar menos tiempo. Bueno, melanoma adyuvante, ¿cuáles son los pacientes que deben entrar a un tratamiento de melanoma? Son los pacientes que son estadios 3 en adelante, incluyendo los estadios 4 que se pueden resecar, ¿ok? Entonces, estadios 4 con oligometastásico o que se pudieron resecar, eventualmente también deben recibir un tratamiento adyuvante. Más abajo, 2B, 2C, a lo mejor ustedes nos han escuchado a varios decir que hay pacientes con 2C, con 2B, que tienen peor pronóstico que algunos 3A, sobre todo los 2C, que tienen peor pronóstico que los 3A y que se nos antoja dar un tratamiento adyuvante. No hay nada demostrado. Acuérdense que ustedes tienen que decir lo que metodológicamente y científicamente está demostrado, y entonces ustedes no tienen que decir opiniones de expertos. El tratamiento es a partir de 3A en adelante, y 3A en realidad está en duda, ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad, ahorita lo vamos a ver, no son los pacientes que más se benefician y son pacientes que pudieras estar sobretratando, y de ahí viene una discusión. Hay quien, como a mí, prefiero sobretratar que subtratar, pero hay gente que dice, no, bueno, es que estar sobretratando, está sobretratando, y no están equivocados, está sobretratando a muchos pacientes y les puedes estar dando la toxicidad, no solamente económica, sino la toxicidad real de dar el tratamiento. Recuerden que todos los tratamientos se dan por un año de
de adyuvancia y después pues, se suspende del tratamiento de adyuvancia. Bueno, recuerden también que el interferón había demostrado en múltiples estudios haber sido efectivo. En los metaanálisis decía que en especial para aquellos pacientes 3, en especial sobre todo en aquellos pacientes que tenían una estadificación 3C, ipilimumab fue un medicamento, bueno, perdón, el interferón adyuvante tiene un impacto en supervivencia libre de progresión, tiene un impacto en supervivencia global, un impacto discreto, pero tiene un impacto de tal forma que es una opción. No es, no es la opción más utilizada en el momento, no es la opción más recomendada en el momento, no es la que más nos gusta porque además es altamente tóxica, pero es una opción, no lo olviden, ¿ok? Ipilimumab. Ipilimumab nació con este estudio raro porque es un estudio que utilizó 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces es un estudio que tenía alta toxicidad, pero ciertamente es un estudio que tenía mejor supervivencia libre de recaída, mejor beneficio en supervivencia global, y es un estudio publicado en el New England que si bien no fue adoptado como un estándar de tratamiento, sobre todo en Europa, sí estaba aprobado por la FDA a altas dosis, a 10 miligramos por kilogramo de peso. El problema era que tenía altos efectos adversos, altas posibilidades de que al final terminara suspendiendo el tratamiento. Había muertes ocasionadas por el ipilimumab, pocas, pero había muertes ocasionadas por el ipilimumab y pues la mayoría de los pacientes no lo toleraba y obviamente en México pues el costo económico era muy, muy alto. Apareció este estudio, un estudio pequeñito, un estudio que solamente se los traigo como ejemplo porque sí existe un estudio que podíamos utilizar a 3 miligramos por kilogramo de peso ipilimumab en vez de 10 miligramos por kilogramo de peso como se utiliza en melanoma, ¿no? Recuerden, perdónenme, esto me voy a retrasar un poquito. Recuerden que ipilimumab en melanoma se utiliza a 3 miligramos por kilogramo de peso y nivolumab a 3 miligramos por kilogramo de peso cuando es dado en monodroga. Sin embargo, la combinación de nivolumab más ipilimumab es ipilimumab a 3 miligramos por kilogramo de peso y nivolumab a 1 miligramo por kilogramo de peso. Hay un estudio que es altamente criticable porque metodológicamente no es lo más correcto, porque solamente se basa en si la toxicidad es parecida, al cambiar, que cambia a nivolumab 3 miligramos por kilogramo de peso y ipilimumab 1 miligramo por kilogramo de peso. Ese estudio existe, pero si somos muy cuadrados como ustedes tienen que ser para el consejo, nivolumab en combinación es nivolumab más es 1 miligramo por kilogramo de peso y ipilimumab 3 miligramos por kilogramo de peso. Pembrolizumab 2 miligramos por kilogramo de peso. En melanoma no hay estudios, sí hay estudios, pero no hay estudios importantes que hayan utilizado dosis fijas. Perdónenme ese paréntesis. En el ipilimumab de forma adyuvante también se puede dar 3 miligramos por kilogramo de peso, pero es un estudio mucho menos conocido. Sí, hay un anterior a hoy del doble bloqueo, sí, este estudio de Murafenib es un estudio con varias cohortes que metieron pacientes tanto 12 como 12, perdónenme, en adelante. Sin embargo, la cohorte de peor pronóstico, la que teóricamente tenía que tener un mayor efecto por plausibilidad biológica, salió negativa. Si ustedes ven la cohorte 2, que eran solamente los pacientes 13, no hubo un beneficio en supervivencia libre de recurrencia y a pesar de que veías un beneficio en supervivencia libre de recurrencia en aquellos 2C y 3B, en realidad no es un estudio negativo. De tal forma que olviden ese estudio, Bemurafenib o Dabrafenib en monodroga, un INTK antiviral en monodroga sin combinación no definitivamente no se debe dar. Los 3 estudios nuevos, 3 estudios bastante parecidos, 3 estudios positivos, nivolumab dado a 3 miligramos por kilogramo de peso versus ipilimumab. Recordemos que el estudio de ipilimumab, algo importante que se me olvidó decirles del estudio de ipilimumab, discúlpenme, es el estudio de ipilimumab de 10 miligramos por kilogramo de peso fue un estudio positivo. Sin embargo, el subanálisis decía que solamente los pacientes que en estadios 3B y 3C eran los que se veían beneficiados. Los pacientes 3A no se veían beneficiados de esta estrategia. De tal forma que los 3A no fueron metidos a este estudio. Es una de las diferencias con el estudio de Pembro y con el estudio de los ITCAS del estudio de nivolumab, porque los otros estudios sí metieron pacientes estadios 3A. Ahora bien, este es el único estudio que tiene como comparador un tratamiento que no sea placebo, que es
ipilimumab. Características basales, la DHL, que es el principal factor pronóstico en melanoma metastásico, no lo es en melanoma resecable. Recuerden que ulceración, mitosis, obviamente Breslow, ganglios positivos son otros factores de mal pronóstico más importantes en melanoma resecable. Solamente el 9% de los pacientes tienen DHL aumentada en estos pacientes que tienen un melanoma resecable, y tiene un impacto. Nivolumab demostró un impacto en supervivencia libre de recurrencia y demostró también demostró un impacto en supervivencia libre de recurrencia de 30.8 meses versus 24.1 meses. Cuando hacemos o hacen ellos la comparación, todos los pacientes, independientemente del PDL1, se ven beneficiados, independientemente del estadio, si son estadios 3 o estadio 4. Esto aquí es el único estudio donde se metieron pacientes estadio 4. Entonces, características importantes que no se deben olvidar. Nivolumab fue el único que se comparó contra ipilimumab. Todos los demás se compararon contra placebo. Nivolumab es el único que excluyó a los pacientes estadios 3A porque no había demostrado ipilimumab un uso en esto, y nivolumab es el único estudio donde metieron pacientes estadio 4, de tal forma que si te llegaran a poner un caso o hacerte la pregunta de un paciente que tuvo una enfermedad oligometastásica, le pudieron resecar, ¿qué adyuvancia le darías? Tu respuesta ahí sí tiene que ser contundente, nivolumab, porque es el único que ha explorado esta situación. El impacto en supervivencia libre de recurrencia es para todos los estadios, independiente también de si tienen BRAF silvestre o BRAF mutado. Es decir, todos los pacientes se ven beneficiados. También hay un impacto en la supervivencia libre de metástasis a distancia. Esto es algo equiparable a todos los demás estudios, y en cuanto a los efectos adversos son bastante parecidos lo que tienes con los anti-PD1 en enfermedad o en tratamiento adyuvante que en tratamiento metastásico. El Keynote 054 es un estudio que ahora compara pembrolizumab versus placebo, pacientes 3A, 3B, C, no mete estadios 4, pero mete 3A, mete pembrolizumab, mete placebo, discúlpenme, no tiene ningún estudio, no tiene ningún comparador útil, por así decirlo. Hay un impacto nuevamente en la supervivencia libre de progresión. Hay un impacto, este impacto es independientemente del PDL1, es un impacto palpable también en estadios 3A, aunque de aquí nace lo que yo les digo, que hay un porcentaje nada despreciable de los pacientes, que es 3 de cada 4 pacientes que pudieras estar sobretratando, porque a pesar de que recibía un placebo, los pacientes se mantienen libres de enfermedad a largo plazo. El impacto se hace más importante cuando analizas a los pacientes 3B o 3C, pero también, repito, se acepta en 3A, es decir, si tú decides darle una adyuvancia a los pacientes 3A, no estás mal, es una de las aceptaciones. También es independiente del BRAF, y todos los subgrupos de pacientes se ven beneficiados de pembrolizumab. Los estudios, tanto el Checkmate 238 como el Keynote 054, son equiparables en cuanto a toxicidad comparado con la enfermedad metastásica, pero también toxicidad comparado con entre ellas, entre nivolumab y pembrolizumab. Obviamente, ipilimumab es más tóxico, de tal forma que si tú analizas el brazo de ipilimumab, por supuesto vas a tener mayor toxicidad en todos los rubros. Y por último, el CONVIAD, dabrafenib, trametinib versus placebo, obviamente solamente en pacientes BRAF positivos, nuevamente pacientes 3, todos los pacientes 3, 3A, 3B, 3C, hay un impacto en la supervivencia libre de recaída, bastante equiparable a los demás. Hay un impacto en supervivencia libre de metástasis a distancia, y todos los pacientes se ven beneficiados. De tal forma que con esto concluyo y espero que les haya servido este repaso rápido. Disculpen tanta información en tan poco tiempo y todavía me faltó más, pero espero que les haya servido. Muchísimas gracias, que estén muy bien.